Muy bien, vamos a comenzar una nueva sección que es teología sistemática para todos. Una teología sistemática que está pensada para que la podamos comprender más allá de la preparación teológica que tengamos previamente, podamos entenderla y podamos crecer juntos. Al fin y al cabo, este canal está diseñado para ayudar al entendimiento de la escritura, al entendimiento de la historia, del contexto de la escritura, y esto nos ayuda a comprender mejor lo que el Señor dice en su palabra. Por eso vamos a comenzar en esta sección con el primer tema que vamos a tocar, y hoy vamos a tocar algunos temas más. ¿Es Dios cognoscible? Es la primera pregunta que vamos a analizar. Sí, las Escrituras lo enseñan. Dice 1 de Juan 5:20, para que conozcáis a aquel que es verdadero. Aunque también nos recuerda, la misma Escritura, el carácter limitado de nuestro conocimiento. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Es decir, podemos tener un conocimiento de Dios, aunque también este conocimiento tiene un carácter limitado. Ahora, los teólogos reformados sostienen que Dios no puede ser conocido en tanto que solo podemos tener una comprensión incompleta de un ser infinito, y en tanto que no podemos ofrecer una definición de Dios, sino únicamente una descripción. ¿En qué se basan otros para negar la cognoscibilidad de Dios? Algunos creen que al intentar conocer a Dios como si fuera un objeto de estudio, limitamos su grandeza, ya que Dios es infinitamente complejo y no puede ser completamente comprendido por nosotros. Ahora, ¿qué se puede responder a este punto de vista de que Dios no puede ser conocible o cognoscible? Bueno, primero que Dios no es la totalidad de la existencia, aunque sea infinito. No podemos representar visualmente ni a Dios ni a nuestra propia alma, pero creemos conocerla. Nuestro conocimiento de Dios es limitado y parcial. Solo lo conocemos en la medida en que Él se revela. Y también podemos conocer a Dios porque fuimos creados a su imagen, aunque de manera distante. Esto se debe a que poseemos características similares a Él. Bueno, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que estos son algunos puntos para poder responder al punto de vista de la no cognoscibilidad de Dios. ¿Cuál es la relevancia de los nombres de Dios? Bueno, en este punto, los nombres de Dios destacan sus atributos esenciales y enriquecen nuestra comprensión de Él. Es decir, no son simples sonidos, sino guías para entender su naturaleza completa y rica. El nombre que vamos a analizar primero es el Elohim, el que debe ser temido, aquel que está lleno de majestad. La terminación im es una terminación plural. La terminación plural significa la plenitud de poder y majestad que hay en Dios. El otro nombre que analizamos es El. Significa el fuerte, el poderoso. El otro nombre que analizamos va a ser Adonai. Adonai es el nombre que traducido es gobernante, señor. Originalmente era mi gobernante, mi señor. El otro nombre es Elión, el exaltado, es decir, sobre todos los supuestos dioses, Él es el exaltado. Esta es la idea de Elión. El otro nombre que vamos a ver es El Shaddai, el poderoso, el soberano. Todos estos nombres intentan, ¿sí?,
explicar a Dios, ¿no? Intentan dar una guía para entender la completa y rica naturaleza de Dios. Por eso tiene varios nombres, porque no abarca un nombre solo toda su riqueza. El significado y procedencia del nombre Jehová, que es el nombre que tal vez es el más usado, los judíos pensaban que Levítico prohibía pronunciar el nombre sagrado. En el Levítico 24:11 dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces el nombre Jehová lo reemplazaban con Adonai. Más tarde, cuando se agregaron vocales al texto hebreo, usaron las vocales de Adonai. Así es como se llegó a la pronunciación Jehová. Probablemente la pronunciación sería Yahvé o Yahweh, como le llaman algunos. Éxodo 3:15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces Jehová es el nombre de la alianza y significa autoexistencia y la inmutabilidad y fidelidad de Dios. Después tenemos Jehová Sabaoth. Este nombre se usó por primera vez en la época de Samuel. El nombre Señor de los ejércitos se refiere a Jehová como líder militar de Israel. Además, en las Escrituras también se mencionan las estrellas y los ángeles como ejércitos. Esto sugiere que Dios tiene total autoridad sobre ellos y que Israel no debe temerlos como hacen algunos paganos. Dice el Salmo 44:9: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Deuteronomio 4:19: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Job 38:7: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, Dios se ha dado a conocer también a través de sus atributos. Los atributos, ¿cómo están relacionados con quién es Él? ¿Cómo están conectados entre sí? Esas son las preguntas que vamos a analizar. ¿Qué enseñan los antiguos acerca de quién es Él? No podemos definir la naturaleza de Dios, ya que cualquier definición implica una categorización y composición, pero Dios es indivisible y no hay nada más elevado que Él. Primera respuesta a esta pregunta. La segunda es: en Dios no hay separación entre diferentes aspectos como esencia, existencia, ser, sustancia u atributos. Dios es la realidad más pura y simple. Ahora la pregunta es: ¿podemos diferenciar entre la naturaleza de Dios y sus atributos? Bueno, en Dios, su esencia y sus características están inseparablemente unidas. Intentar separarlas sugiere una deidad esencial en su ser, lo cual crea una distinción entre lo divino intrínseco y lo derivado de esa divinidad. Esto no tiene sentido en el caso de Dios. ¿Podemos decir también que los atributos de Dios no se pueden distinguir unos de otros? Bueno, podemos decir que los atributos de Dios están estrechamente vinculados y se entrelazan dentro de una unidad mayor. Sin embargo,
esto no implica que deban confundirse. Por ejemplo, en Dios, el amor y la justicia no son iguales, aunque operan en armonía. Evitar la mezcla panteísta es crucial para preservar nuestro conocimiento objetivo de Dios. Ahora, ¿qué otros aspectos en relación a Dios necesitamos separar con claridad? Bueno, de los nombres de Dios que provienen de su relación con la creación como creador, sustentador, gobernante, estos son los predicados o descripciones de Dios. Y también de las características personales únicas de cada persona de la Santísima Trinidad, como engendrar, ser engendrado y ser respirado, conocidas como más bien propiedades o particularidades de Dios. Así que tenemos las descripciones y las particularidades. ¿De cuántas maneras han tratado los teólogos de clasificar los atributos de Dios? Bueno, los atributos de Dios se dividen en 3 categorías: causalidad, negación y eminencia. Vamos a analizar una por una. Causalidad en Dios implica que Él es la causa primordial de todo, el creador y sustentador supremo del universo. Su poder ejerce influencia sobre toda la creación. Esto es causalidad. Ahora, negación se refiere a la idea de que la divinidad se entiende en parte a través de lo que no es. Es una forma de describir a Dios eliminando o negando cualquier limitación o imperfección que podría caracterizar a las criaturas o a las cosas creadas. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es eterno, estamos de alguna manera negando la limitación del tiempo. Cuando decimos que Dios es inmutable, estamos negando cualquier cambio o variabilidad. Y cuando decimos que Dios es infinito, lo que estamos haciendo es negando cualquier limitación espacial o cuantitativa. Estas negaciones, obviamente, no están destinadas a expresar la ausencia de características positivas en Dios, sino más bien a destacar la trascendencia y perfección divina al eliminar las limitaciones que caracterizan a las cosas finitas. En resumen, la negación como atributo de Dios implica describir a Dios en términos de lo que Él no es, destacando así su perfección y trascendencia al estar libre de las limitaciones que caracterizan a la creación. Es una manera de aproximarse a la comprensión de la divinidad a través de la eliminación de imperfecciones y restricciones. Y por último vemos la eminencia. Eminencia en Dios significa que sus atributos son superiores a todo en la creación. Sus cualidades, como conocimiento, poder y bondad, son infinitas y perfectas, mientras que en la creación solo encontramos reflejos limitados de estas cualidades divinas. Bueno, estas 3 que hemos visto no son clasificaciones directas de los atributos en sí, sino formas en que la teología natural ha intentado definirlos. Otra clasificación de atributos es la de afirmación y negación. Las negaciones solas no son atributos completos, ya que generalmente implican afirmaciones. Por ejemplo, la eternidad de Dios no solo indica la falta de principio o fin, sino que también afirma que todo es un presente indivisible para Él. Una tercera, podríamos llamar, clasificación de los atributos de Dios, los divide en absolutos e inherentes o relativos y transitivos. Es decir, aunque todos los atributos de Dios son estrictamente absolutos, basándose en su ser independiente del mundo, algunos, como la gracia y la misericordia, podrían ser difíciles de concebir sin la existencia del mundo. Sin embargo, todos los atributos de Dios son transitivos, es decir, revelados o comunicados por Él. Nuestro conocimiento de Dios proviene de lo que Él ha revelado
aunque no afirmamos conocer todo sobre Él. Una cuarta forma de clasificar los atributos de Dios son hay quienes buscan distinguir entre atributos naturales y morales. Los atributos morales incluyen cualidades como la bondad y la justicia, mientras que los atributos restantes, carentes de esta cualidad, se denominan naturales. Claro, a esto surgen dos objeciones. Primero, la palabra natural se podría confundir al sugerir que los atributos morales no son intrínsecos a la naturaleza divina. Y segundo, la distinción podría llevar al error de separar lo moral y lo natural en Dios, sugiriendo que lo último es menos importante en su naturaleza. Vamos a dar un ejemplo. Si se establece una distinción rígida entre atributos morales y naturales, podríamos caer en el error de creer que lo moral y lo natural en Dios están separados. Por ejemplo, se podría pensar erróneamente que lo ético es menos importante que los aspectos intrínsecos a su naturaleza. Ahora, en quinto lugar, sobre el tema de la clasificación de atributos, tenemos a Schleiermacher, que clasifica los atributos divinos según cómo nuestro sentimiento de dependencia responde a ellos. Es decir, hay atributos que no generan resistencia a nosotros, como la eternidad y la omnipotencia, formando un grupo, y por otro lado, la santidad y la justicia despiertan cierta resistencia, conformando otro grupo. Ahora, Cristo, dice Schleiermacher, elimina esta resistencia, y los atributos que experimentamos a través de él se agrupan en una tercera categoría. Para explicar este sistema de Schleiermacher, vamos a ver por grupos. El primer grupo, atributos que no generan resistencia, vamos a un ejemplo para comprender este grupo. La eternidad de Dios. Muchas personas no sienten resistencia al pensar en la idea de que Dios es eterno. Este atributo forma parte del grupo que no provoca resistencia en nuestro sentimiento de dependencia. Ahora tenemos el grupo 2, son los atributos que generan resistencia. Y entonces tenemos la santidad de Dios. Para algunos, la idea de la santidad divina puede generar resistencia debido a la percepción de nuestras propias imperfecciones en comparación con la santidad de Dios. Entonces, este atributo forma parte del grupo que despierta resistencia en nuestro sentimiento de dependencia. Y el tercer grupo, atributos que eliminan resistencia por medio de Cristo, son, por ejemplo, la gracia de Dios a través de Cristo. Según la perspectiva de Schleiermacher, la resistencia generada por atributos como la santidad es eliminada por la intervención de Cristo. Entonces, los atributos que experimentamos a través de la conexión con Cristo se agrupan en esta categoría. Estas son algunas de las formas en las que la teología intenta categorizar los atributos de Dios. Ahora, la clasificación más habitual que nosotros también seguimos, y es la que vamos a estudiar, distingue entre atributos incomunicables y comunicables. A los atributos incomunicables pertenecen la autoexistencia, la simplicidad, la infinitud, la inmutabilidad. Estos son los incomunicables. Y a los atributos comunicables pertenecen la espiritualidad y la personalidad, la comprensión, la voluntad, el poder, la bienaventuranza de Dios. Ahora, ¿qué debemos notar sobre una objeción a la antigua división entre atributos que se pueden compartir y los que no? Hay objeciones con respecto a esta categoría, a esta forma de clasificar los atributos de Dios, y dice diferenciación relativa de atributos. Algunas personas dicen que la distinción entre atributos de Dios que se pueden compartir y los que no es relativa. Por ejemplo, ellos dicen la eternidad de Dios es vista como infinita
en relación con el tiempo, mientras que los humanos tienen una relación finita con el tiempo. Se argumenta que hay una especie de similitud o analogía entre Dios y los seres humanos. La crítica a esto es que la eternidad de Dios no simplemente significa que tiene una relación infinita con el tiempo, sino que está completamente por encima de él. Por ejemplo, en los humanos la bondad y la justicia son limitadas, mientras que en Dios son perfectas, creando así una distancia infinita. Por ende, la idea de que cada atributo es tanto compartible como incomunicable, dependiendo de la perspectiva, no se puede mantener. La eternidad de Dios, por ejemplo, es verdaderamente incomunicable, no solo en grado, sino también en principio. ¿Qué más podemos notar sobre los atributos incomunicables y los comunicables en relación entre sí? Podemos observar que los primeros, es decir, los incomunicables, influyen en los segundos, es decir, los comunicables. Por ejemplo, Dios es infinito y tiene comprensión. Entonces, podemos relacionar la infinitud con la comprensión, afirmando que Dios posee una comprensión infinita. Este razonamiento se puede aplicar a todos los demás atributos. En ningún momento estos conjuntos están separados, sino que se influyen mutuamente. Es decir, los atributos que no se pueden compartir influyen en los atributos que sí se pueden compartir. Por ejemplo, digamos que Dios tiene el atributo incomunicable de la infinitud y también posee el atributo comunicable de la comprensión. Podemos conectar estos atributos. Si Dios es infinito y tiene comprensión, podríamos decir que Dios posee una comprensión infinita. Este razonamiento se puede aplicar a otros atributos también. Se comprende mejor de esta forma. Lo importante es que estos conjuntos de atributos no están separados, más bien interactúan entre sí. Lo que debemos tener en mente para terminar esta sección sobre el asunto de los atributos comunicables e incomunicables es la interconexión de atributos. La idea clave aquí es que los atributos que no se pueden compartir no existen de manera independiente de los atributos que sí se pueden compartir. En lugar de estar separados, interactúan y se influyen mutuamente. Con todo este material de hoy, para que podamos meditar y pensar sobre estos temas, vamos a ir avanzando en el entendimiento de las doctrinas, de la teología, muy de a poco. Hay palabras que seguramente para algunos son nuevas. Esto nos va a tomar un tiempo para entrar en ritmo, en entender el lenguaje de la teología, y esto es parte de toda materia que nosotros podamos aprender. Siempre cada oficio, cada estudio tiene su vocabulario. La teología también lo tiene. Por ende, si nosotros queremos profundizar en la teología, debemos comprender su vocabulario. Nosotros desde aquí hacemos el esfuerzo de tratar de poner las explicaciones de la teología en términos lo más sencillo que se pueda, sin licuar el contenido. Así que nos vemos la próxima. Un saludo.